Listo, ya estamos grabando. Me presento, mi nombre es Roberto Zamudio Portilla. Soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico de Veracruz. Em, Tengo una maestría en sistemas de información, una segunda maestría en dirección de ingeniería de software y soy doctor en administración. Y pues bueno, ya tengo aproximadamente unos 24, 25 años dando clases. Y pues me atañe darles a ustedes lo que es la materia de fundamentos de programación, ¿sí? La materia de fundamentos de programación. Voy a compartirles mi pantalla, denme un segundo nada más. Déjenme nada más, voy a acceder al Moodle. Un segundito, por favor. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Si lo alcanzan a ver? ¿Me dicen si lo ven? Sí, 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 sí se ve. sí, sí se ve. Bien. Como les dije, mi nombre es Roberto Zamudio Portilla. Ya les dije mis credenciales. Y pues bueno, me toca darles la materia de fundamentos de programación. Esto que está aquí en el Moodle, donde ya los registré a todos, son mis datos de contacto, ¿sí? Está mi teléfono, mi correo electrónico, mi Facebook y mi canal de YouTube también, ¿vale? El objetivo de esta materia es que, bueno, que tú apliques algoritmos y lenguajes de programación para diseñar e implementar soluciones a problemáticas del entorno. Básicamente de eso se trata esto, de que tú aprendas a aplicar y hacer programas, a aplicar algoritmos, a crear algoritmos y a crear programas que permitan en un momento dado ofrecer una solución a una problemática, ¿sí? Son 5 unidades. Es el diseño algorítmico, introducción a la programación, el control de flujo, la organización de datos y la modularidad. En la primera unidad, que esta unidad nos vamos a entretener un poquito, vamos a ver cómo crear algoritmos de diferente, y ahí vamos a ver todas las estructuras. Vamos a ver las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas, las estructuras repetitivas de un algoritmo computacional, ¿ok? Aplicado a la solución de problemas. En la segunda unidad, la unidad 2, es la introducción a la programación. Básicamente vamos a ver la instalación del entorno de desarrollo que vamos a ocupar para hacer nuestros programas en Python, porque el lenguaje de programación que vamos a trabajar se llama Python, ¿ok? Y prácticamente es todos los algoritmos que hagamos de la unidad 1, los vamos a convertir después en la unidad 3, que es control de flujo, los vamos a convertir a Python, ¿sí? Entonces, en la unidad 2 básicamente es aprender los fundamentos del lenguaje, sus tipos de datos, operadores, la estructura de un programa, cómo se instala el entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Y ya en la unidad 3 vamos a desarrollar todos los programas que hicimos en la unidad 1, los vamos a convertir, todos los algoritmos que hicimos en la unidad 1 los vamos a convertir a Python. En la unidad 4, bueno, nos enseñan cómo manejar algunas estructuras de datos. Veremos por ahí las que maneja Python. Y la unidad 5 es modularidad, que básicamente son funciones. Vamos a ver cómo se crean las funciones y cómo se mandan a llamar estas funciones en Python, ¿verdad? Las herramientas que vamos a estar ocupando de entrada, bueno, es el PSIN, que es en donde nosotros vamos a estar creando nuestros algoritmos y los vamos a estar probando. Es la que vamos a estar ocupando ahorita en la unidad 1. Y a partir de la unidad 2 vamos a utilizar un entorno de desarrollo que se llama Visual Studio Code y un lenguaje de programación que se llama Python, ¿verdad? Es lo que vamos a estar utilizando. Esta materia tiene un proyecto final que básicamente es
crear un álbum, una especie de álbum, un documento bien establecido que va a contener todo el tema, todos los temas de la materia, ¿sí? Debe tener una hoja de presentación, los conceptos básicos de cada unidad, los ejercicios que se hagan en cada unidad y las conclusiones por cada unidad. Y el formato que tiene que tener es este. Todas las fuentes de información, porque tiene que haber fuentes de información, tienen que estar en formato APA, el tipo de letras Arial, tamaño 12, los títulos en negrita, el texto normal justificado, interlineado a 1.5 y el margen de 2.5 por lado. Las instrucciones de cada ejercicio en cursiva, incluso con algún color, ¿no? Todas las actividades tienen un peso de un 40% para la evaluación. Habrá un examen que va a tener el 30% y el proyecto el otro 30%. ¿Sí? Deben entregar el proyecto para tener derecho a una calificación. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, señores? No. ¿No? No. Bien, No, ninguna. No, ninguna. bien. Ahora, nuestra unidad 1, que es la unidad de diseño de algoritmos, ya está habilitada esta unidad. Aquí está el temario de la unidad. Y aquí les aparecen los recursos. Aquí están los apuntos de la unidad 1. Un libro de algoritmos, ¿verdad? Ese es un video introductorio. Y aquí hay unos videos básicos de algoritmos, independientemente de que yo por ahí en el grupo que ya crearon, les pasé un enlace a mi canal de YouTube, a un video tutorial que estoy haciendo de todo el tema de algoritmos, ¿no? Y aquí están las actividades también. La primera actividad es un mapa conceptual, ¿sí? Donde van a integrar los elementos que integran una computadora, ¿ok? Y van a hacer un mapa conceptual de ello utilizando la herramienta CMapTools. Aquí les dejo un tutorial de cómo funciona CMapTools. Y van a hacer una línea de tiempo de la historia de los lenguajes de programación. Aquí les pongo lo que tiene que llevar, ¿no? Y les pongo un ejemplo de cómo se hace una línea de tiempo. Hay un cuestionario que es la actividad 3, y después vienen los ejercicios básicos de algoritmos, ejercicios de sí, entonces y según, y los ejercicios de ciclos, que son poquitos, porque vamos a ahondar en ciclos en la unidad 3. Entonces, esas son todas las actividades que ya están programadas aquí eh, en el Moodle para que ustedes las realicen. Según yo los tengo a todos aquí en el Moodle. Está Simón, si me van diciendo presente, por favor. Simón. Presente. Jonathan Alvarado. Creo que no está. Ronaldo. Presente. Catherine. Presente. Carla. Presente. Aldair. Presente. Jorge Luis. Presente. Alexis. Pero es que no sé dónde vino. A ver, precisamente me está escribiendo Alexis. Déjenme checar. Por ese lado. Ahí se ve, luego se ve el vocalista. Vocalista. Trabajando. ¿De qué? ¿Sí? Esteban. Presente. Mariana. Yaret. Berenice. Presente. Aldair. Presente. José Gilberto. Presente. Y Marvin. Presente. Bien. Pues bueno. Entonces, creo que así están todos. Y pues vamos a iniciar.
Déjenme, voy a compartir otra cosa. Denme un segundo. Está. Vamos rápidamente a lo que es nuestra unidad 1. Estoy creando aquí un... Por cierto, pregunta para todos. ¿Les dieron sus correos institucionales? No. No. ¿No? Voy a solicitar sus correos institucionales, porque yo los agregué con sus correos institucionales a lo que es el Teams. Entonces voy a ver qué pasó por ahí, porque ya deberían de haberles dado sus correos institucionales. Déjenme les comparto. Aquí está. Unidad 1, algoritmos. Lo primero que vamos a ver, antes de que otra cosa ocurra, es... vamos a ver lo que es una computadora. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una computadora. ¿Sí? ¿Qué entienden Sí. ustedes por computadora? Normalmente, bueno, es un dispositivo electrónico rápido, exacto, de aceptar, procesar, almacenar y recuperar información, todo bajo un programa. ¿Sí? Entonces, fíjense, es un dispositivo electrónico. ¿Por qué? Porque pues, sus partes son electrónicas, ¿va? Las partes que conforman un equipo de cómputo son electrónicas. Ahora, es rápido, porque trabajan de manera rápida. Actualmente con los procesadores que manejan son muy rápidas. Es exacto, ¿por qué? Porque trabajar con un equipo de cómputo o hacer cálculos con un equipo de cómputo es más exacto que hacerlos a mano. Y ahora, toda computadora acepta datos, los procesa, puede almacenarlos y también puede recuperar la información. Pero para que todo esto exista, debe haber un programa. Debe haber un software, algo que lo soporte, ¿no? No es nada más por generación espontánea, ¿no? Eso significa que nosotros, a ver, déjenme ver, voy a cambiar aquí esto. Normalmente vamos a tener una entrada de datos. Después vamos a tener un proceso y al final vamos a tener una salida, ¿no? Es como funciona esto, ¿sí? Pero para que esto exista, ¿sí? Tiene que estar sustentado, déjenme, tiene que estar sustentado por un acá está. Yo lo ando buscando y aquí está. Tiene que estar sustentado, es decir, lo que le da soporte a este proceso que tienen las computadoras es un programa o un software, ¿no? Como se le llama normalmente, ¿sí? Esto tiene que estar sustentado por un programa. ¿Sí? Esto lo realiza un programa. No se hace solito.
no es por generación espontánea, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? No, ninguna. No. Así es como funciona a grandes rasgos. ¿Sí? Ahora, los elementos del sistema de cómputo son el hardware, software, humanware. El hardware normalmente tenemos el hardware de procesamiento que está integrado por la CPU, ahorita lo vamos a ver, de entrada y de salida. Y también vamos a tomar en cuenta los de almacenamiento. Vamos a tener software también, que el software tenemos software que es, por ejemplo, el software que es de ofimática, ¿sí? Software que es de desarrollo de software, valga la redundancia. Vamos a tener también el software que es del sistema, básicamente. ¿Ok? Y vamos a tener algunas utilerías. Bueno, y el humanware, pues es el ser humano, ¿no? Básicamente. Hardware, cuando hablamos de hardware, cuando decimos hardware, es básicamente es parte tangible del equipo de cómputo. Toda la parte tangible del equipo de cómputo, todo lo que son los fierros, ¿sí? Todo lo que son teclado, mouse, monitor, el CPU, etcétera, conforman lo que es la parte del hardware, ¿no? Por eso es que tenemos hardware de entrada, ¿sí? Hardware de salida, hardware de procesamiento, ¿sí? Vamos a iniciar con el hardware de procesamiento, ¿sí? Vamos a iniciar con el hardware, con lo que es el CPU. CPU. El CPU, por sus siglas en inglés, es la unidad central de proceso, ¿sí? Esto es el cerebro de la computadora. El cerebro de la computadora consta de 3 unidades, que son la unidad aritmética y lógica, la unidad de memoria, unidad de control. ¿Sí? La unidad aritmética y lógica y la unidad de control, ¿sí? Básicamente así es como funciona, ¿sí? La unidad aritmética y lógica es aquella que obviamente como su nombre lo indica, ¿sí? Unidad aritmética y lógica es aquella que como su nombre lo indica se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas dentro del ordenador. Dentro del ordenador. Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, comparaciones, todo ese tipo de operaciones se hacen en la unidad aritmética y lógica. Se le conoce también como ALU. Como ALU.
¿Vale? También se le conoce como ALU. De eso se encarga la unidad aritmética y lógica, ¿no? Es la que se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas dentro del ordenador. Se conoce como ALU también. Tenemos, por otro lado, la unidad de memoria. ¿Sí? Está formada memoria RAM, que significa memoria de acceso aleatorio. Guarda de manera temporal información mientras la computadora está encendida. ¿Sí? Es lo que hace la unidad de memoria, básicamente, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. No, ninguna. También tenemos lo que es la memoria ROM. ¿Sí? Esta es una memoria de solo lectura. De solo lectura. ¿Sí? Y está integrada y viene de fábrica. Vamos a ponerlo así, viene de fábrica. Es que eso es lo que hace que se lean los sectores de inicio del disco duro, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cosas que permiten que el ordenador arranque correctamente. Viene de fábrica, pero es de solo lectura. Nosotros no tenemos acceso a esa memoria. ¿Vale? Ese es el otro elemento del CPU. ¿Sí? Y por último, tenemos la unidad de control. ¿Sí? Se encarga de dirigir el flujo de actividades dentro del ordenador. ¿Sí? Es decir, es el que se encarga de dar el orden en el que se tienen que ir ejecutando las instrucciones, es el que se encarga de indicarle a la memoria RAM, decirle, oye, ¿sabes qué? Van a escribir este valor en la memoria, haz las operaciones para que se escriba, es el que se encarga de mandar los datos a la unidad aritmética y lógica para que los procese, los sume, los reste, los multiplique o haga la operación que tenga que hacer con ellos, ¿sí? Entonces, todo el control de las otras unidades las lleva la unidad de control. Es muy importante la unidad de control por eso. ¿Sí? Ahora bien, eso es en cuanto al CPU, pero también tenemos lo que son los dispositivos de entrada. ¿Sí? Ejemplo, el teclado, ¿no? El teclado es un dispositivo de entrada, ¿sí o no? ¿Qué otro dispositivo de entrada conocen? El mouse. El mouse, exactamente. El mouse es un dispositivo de entrada. ¿Sí? El mouse es un dispositivo de entrada. El micrófono. Las memorias USB. Bocina. La memoria USB sí nos sirve para meter datos, pero no es un dispositivo de entrada, es un dispositivo de almacenamiento. La bocina. Ok. Las bocinas serían un dispositivo de salida, ¿no? Sí. La Tenemos, por cámara. ejemplo, los lectores de código de barras. La cámara. Cámara es un dispositivo de entrada. Cámara es un dispositivo de entrada también. Entonces tenemos diferentes dispositivos de entrada, ¿no? ¿Vale? Son dispositivos de entrada. Teclado, el mouse, el micrófono, los lectores de código de barras, la cámara, son dispositivos de entrada. Pero también tenemos dispositivos de salida, ¿no? Por ejemplo, las impresoras. La impresora, un monitor,
un plotter. Sí. ¿Saben lo que es un plotter? No. No. Un plotter es una impresora No. grandota, ¿no? De esas que se ocupan para imprimir planos. Ese es un plotter. ¿Vale? Las bocinas Ok. son dispositivos también. Es un dispositivo de salida. La bocina es un dispositivo de salida. Entonces, básicamente, tenemos ahí también dispositivos de salida, ¿no? Y bueno, Sí. eso es en cuanto a la parte de hardware, ¿no? En cuanto a la parte de hardware. Ahora, en cuanto a la parte del software, ¿sí? En la parte del software, son todos los programas que se ejecutan en el ordenador o computadora, como le quieran decir. Ese es el software. Es toda la parte intangible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú el hardware lo puedes tocar, ¿verdad? Pero no puedes tocar, por ejemplo, el Windows, no lo puedes tocar, ¿verdad? Puedes interactuar con él a través de los dispositivos, como lo es el mouse y el teclado, pero no puedes tocar en sí el programa. Entonces, es la parte intangible del equipo de cómputo, ¿sí? Y Ok. tenemos los diferentes tipos de software. Tenemos software de ofimática, por ejemplo, lo que es el Office, el software de ofimática, el LibreOffice, ¿sí? LibreOffice, que es otra versión de software de ofimática. Tenemos software de contabilidad, por ejemplo, como lo son el CO y el Notch. Y así, diferentes tipos de software que se ocupan en las oficinas, ¿verdad? Por eso se les llama de ofimática, software de ofimática. También tenemos software de sistemas. Por ejemplo, el Windows es un software de sistema, ¿no? Tenemos Linux, es otro software de sistemas, ¿vale? Son diferentes sistemas operativos, ¿no? Con los que tú puedes interactuar y hay otro tipo de software de sistemas. Tenemos también software para desarrollo. Vamos a hacer un software para desarrollar. Tenemos lo que son los editores de texto, como el que vamos a ocupar nosotros, que es el Visual Studio Code. También tenemos lo que son los lenguajes de programación. ¿Sí? Tenemos también los lenguajes de programación. También hay muchos lenguajes de programación como el C#, el C++, Java, Python, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplos. Visual Basic, ¿no? Son algunos algunos lenguajes de programación. Entonces hay mucho software que nos sirve para desarrollar software, valga la redundancia. Aquí entra lo que se conoce también como los compiladores o los traductores, más bien vamos a poner así, los traductores. Estos pueden ser compiladores, o puede tratarse de los compiladores o de los intérpretes. ¿Sí? Intérpretes. Un compilador, por ejemplo, es cuando tú escribes tu programa y lo compilas. Lo que hace básicamente es verificar que no tengas ningún error de sintaxis, de que todo está escrito en base a las reglas del lenguaje en el que estás escribiendo. Si hay algún error, te dice, sabes que hay un error y no te deja ejecutar el programa hasta que ya no tengas errores de sintaxis. Y por otro lado, están los intérpretes. Los intérpretes van
checando que no haya ningún error de sintaxis línea por línea, pero a su vez las van ejecutando. ¿Vale? Básicamente esa es la diferencia. No se preocupen por eso, ahorita no. Solamente es para que tengan conocimiento de que existe. ¿Sí? Ok, Entonces, ok. básicamente es esos son los conceptos básicos en cuanto a lo que es la parte de cómputo. Por otro lado, pues bueno, viene lo que son los algoritmos. ¿Sí? Lo que son los algoritmos. ¿Sí? Un algoritmo es un conjunto finito de pasos ordenados lógicamente con la finalidad de resolver un problema. ¿Sí? Eso es un algoritmo. Es un conjunto de pasos, ¿sí? Ordenado, que están finito de pasos ordenados lógicamente y que tienen como finalidad, precisamente eso, tienen como finalidad resolver un problema. ¿Sí? Para eso son los algoritmos. Ahora, hay tipos de lenguajes algorítmicos. Están los algoritmos que son gráficos. Hay unos que son gráficos. Los tipos de lenguajes algorítmicos son gráficos y los no gráficos. Bien profundo ese conocimiento. Jeje. Los gráficos son, por ejemplo, los diagramas de flujo. No sé si los han escuchado, los diagramas de flujo. ¿Sí? Que a base de lo que son, ¿cómo se llaman? A base de lo que son ciertos símbolos, se construye el algoritmo. Y los no gráficos están, por ejemplo, lo que se conoce, básicamente son los que se conocen como pseudocódigos, que son ya casi un código de lenguaje de programación. ¿Sí? Ya son casi un código en un lenguaje de programación. Sin embargo, no dejan de ser, pues, algoritmos. ¿Sí? Son los dos tipos de lenguajes algorítmicos que tenemos. Nosotros vamos a ocupar los no gráficos. Vamos a ocupar los pseudocódigos, que ya son casi un código. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar como entorno para desarrollar algoritmos vamos a ocupar uno que se llama PS. ¿Sí? Que es básicamente un programa que permite escribir, ejecutar algoritmos. ¿Sí? Básicamente eso es el PCI. Es un programa que nos permite escribir y ejecutar algoritmos. Este programa obviamente lo tienen que descargar de internet. A ver, déjenme. Voy a compartir. ¿Sí? Aquí le damos PCInt. ¿Está? Metes aquí a PCInt. Y pues bueno, aquí están las versiones para Windows, para Linux y para MacOS. Entonces, obviamente, si tienes Windows, te vas a ir a la de Windows y ahí le vas a dar descargador e instalador para Microsoft Windows. Ya lo descargas y lo instalas como cualquier programa. Sugiero que si tienes un antivirus, pues de inicio desactives tu antivirus un ratito en lo que descargas e instalas, porque luego a veces los antivirus dicen que es virus y no es virus.
¿Sale? Entonces aquí lo vas a descargar, ¿no? Esta es la página, de hecho la voy a poner aquí en las diapositivas, la página para descargar, la página de descarga. Aquí la voy a poner. ¿Vale? Esa es la página para descargar el PSI. ¿Vale? Ahí está. Ahora, la estructura de un algoritmo. En PSI. En PSI va a iniciar con la palabra algoritmo, seguido del nombre del algoritmo, como le vayamos a poner a nuestro algoritmo. Y va a terminar con un fin algoritmo. Profe, ¿Manden? seguimos viendo la pantalla de Google. Ahí está, ¿sí se ve? Sí. Sí. ¿Sí? Ahí está. La estructura de un algoritmo es esa. Inicia con el algoritmo, el nombre del algoritmo, y termina con un fin algoritmo. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Ok, De esa ok. manera. A lo que va a ir aquí en medio, eso es el código del algoritmo. Código del algoritmo. ¿Vale? Es lo que va a ir ahí en medio. Básicamente así es como funciona. Ahora, algo que tenemos que, pues, que entender aquí es que nosotros vamos a ocupar algo que se conoce como, vamos a ver algunos conceptos que vamos a estar ocupando aquí. El concepto de variable. Una variable es un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato. Fíjense. Vamos a imaginar, y denme un segundo, voy a ejecutar mi Excel para explicar esto. Vamos a imaginar, sí se ve mi Excel, ¿verdad? Sí. 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 ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien, vamos a imaginar que esto que os voy a señalar aquí de amarillo, ¿sí? Incluso lo voy a cuadricular, es la memoria de la computadora. Y yo le digo, ¿sabes qué? Voy a necesitar una variable para guardar un valor numérico que les va a llamar X. Entonces, cuando yo le aviso a la computadora eso va a ir a la memoria de la computadora y de manera aleatoria va a señalar que, por ejemplo, que este espacio se va a llamar X. ¿Sí? Y ahí y va a avisar también que en este espacio va a guardar números, por ejemplo, números enteros solamente, ¿no? Pero también a lo mejor necesito guardar números con punto decimal. Entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero otro espacio, no sé, que se va a llamar Z, ¿sí? Y que ese espacio yo quiero que sea de tipo real, es decir, que acepte puntos decimales. O a lo mejor necesito guardar el nombre de una persona y entonces le digo, ¿sabes qué? También necesito guardar el nombre. Entonces va a ir de manera aleatoria, va a señalar, por ejemplo, este lugar y dice, bueno, esta variable se va a llamar nombre y va a ser de tipo carácter. ¿Sí? Es decir, que solamente va a aceptar valores alfabéticos y numéricos, pero los números los va a tomar como si fuera una letra más, no como su valor numérico. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A través de las variables, se crean espacios de memoria que tienen un nombre y un tipo de dato. El tipo de dato va a estar en función de lo que yo quiero almacenar ahí. Si yo necesito guardar la edad de una persona, bueno, pues necesito un entero. Si yo necesito guardar la medida de un rectángulo, bueno, voy a ocupar un dato de tipo real. Si yo necesito guardar un nombre, una dirección, bueno, pues entonces ocupo un dato de tipo carácter. Y también están los que son de tipo lógico. Por ejemplo, lee, llamar mi variable, bueno, vamos a poner vamos a ponerle computadora. Le vamos a poner que es de tipo lógico. Los de tipo lógico
solamente aceptan un valor, ya sea dos valores, dos tipos de valores, cierto o falso. Entonces, si yo pregunto si tiene computadora, me va a guardar cierto si tiene computadora y falsos en caso de que no tenga computadora. Entonces, estos son los tipos de datos. Los enteros, los reales, los de carácter y los lógicos. Esto varía de un lenguaje a otro. ¿Sí? Esto varía de un lenguaje a otro. Aquí en PCInt, estos son los tipos de datos que maneja. Enteros, cuando son valores 100% numéricos, que son enteros, que no llevan punto decimal. Real, cuando tienen punto decimal. Lógico, cuando necesitamos nada más dos valores, cierto o falso. Y carácter, cuando necesitamos guardar valores que son alfanuméricos, es decir, que son como si fueran letras, ¿no? Un conjunto de letras. ¿Sale? Básicamente de eso se trata. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguno. ¿No? Bueno, ahora. Una. Bueno, ahora. No. Los tipos de datos básicamente son los datos de tipo entero, ¿sí? Solo aceptan valores numéricos sin decimales. ¿Sí? Los de tipo real, valores numéricos que llevan una parte decimal. Los de tipo carácter, valores alfanuméricos. Cuando dice alfanumérico es alfabético y numérico, pero los números no tienen valor numérico real, ¿sí? Es como si fueran una letra más. ¿Sí? Y de tipo lógico, solo aceptan dos tipos de valores, ¿no? Cierto o falso. Ahí está. Son los de tipo lógico. ¿Sí? Entonces, una variable es un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato. Sin embargo, las reglas para nombres de variables deben iniciar con una letra, pues puede llevar números o más letras. Admiten caracteres especiales como el signo de interrogación, el signo de admiración, el asterisco, ese tipo de signos no los debe de llevar. ¿Sí? No los admite. ¿Sí? Y la otra cosa es que no deben llevar espacios en blanco. Y no deben usar palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, está la palabra mientras. Es una palabra reservada, ¿sí? del lenguaje, en este caso de PSInt. Entonces, esa palabra yo no podría ocuparla como nombre de variable. ¿Sí me explico? Ejemplos de nombres de variables, por ejemplo, yo puedo ponerle una variable base, altura, nombre alumno, por ejemplo, esto sí puedo hacerlo así. Calificación 1, por ejemplo. Lo que yo no podría hacer
Por ejemplo, aquí no son válidos. 1 calif. Eso no es válido, ¿no? Del que deben de iniciar con una letra. No pueden iniciar con un número. Tampoco sería válido decir nombre del alumno. Eso no es válido porque estoy dejando espacios en blanco. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con los ejemplos de los nombres de variables. ¿Sí? Con los nombres de variables. Y la otra cosa es que sean significativos, porque por ejemplo, si yo les encargo un algoritmo que calcule el área de un triángulo y le vas a poner a tu variable yo amo a Winnie Pooh, pues no tiene nada que ver con el contexto del problema que estamos resolviendo. Y tampoco me interesa que ames a Winnie Pooh. Entonces, deben de ser nombres significativos en base al contexto del problema que estamos resolviendo. ¿Sí? Ya pueden amar a Winnie Pooh en secreto y ponerle a tu variable base, altura, área y perímetro. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Bien. Ahora, algo que vamos a tener que hacer comúnmente nosotros es declarar variables. Aquí en PCI, para declarar una variable vamos a ocupar, se va a poner definir, seguido del nombre de la variable, como se vaya a llamar mi variable, como, y al final el tipo de dato. Tipo de dato. ¿Sí? Ejemplo. Definir N1, N2 como enteros. ¿Sí? Se pone la palabra definir. N1 y N2 son los nombres de mis variables, como, y el tipo de dato que estoy utilizando es entero. Yo puedo decir definir domicilio como carácter. Por ejemplo, definir perímetro como real. ¿Vale? De esa manera estoy declarando las variables. Con esto yo le estoy avisando a la computadora, oye, quiero que me reserves 2 espacios en memoria. Uno que se llame N1 y el otro que se llame N2. Y lo que voy a guardar en ese espacio son enteros, ¿no? Necesito otro espacio que se va a llamar domicilio y lo que voy a guardar en ese espacio es un valores de tipo carácter. Y necesito otro espacio que se va a llamar perímetro donde voy a guardar datos de tipo real, datos con punto decimal. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a definir las variables en PSI. En PSI. ¿Vale? ¿Es claro esto para todos? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, voy a crear una nueva diapositiva y aquí lo que voy a poner entrada de datos. Consiste en solicitar los datos al usuario. De la información. En este caso, ¿no? Por teclado. Podría ser por cualquier otro medio, ¿no? Pero en este caso va a ser por teclado. La instrucción sin es leer. ¿Sí? Ejemplo. Leer X, ¿no? Con eso se queda ahí esperando la computadora que el usuario dé el valor para la variable, ¿no? Y cuando le da el valor a la variable y le da Enter, lo guarda en esa variable, en este caso en la variable X. De esa manera es como leemos datos en PCIN. La instrucción que vamos a ocupar es leer. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Y bueno, por último, la salida de datos. Consiste en imprimir en pantalla
mensajes, se va a poner MSG, mensajes y variables. Haremos en PSIN la instrucción escribir. Por ejemplo, escribir el clásico. Hola mundo. ¿No? Con eso le estoy diciendo, ¿sabes qué? Coloco en pantalla el mensaje que dice hola mundo. O por ejemplo, yo puedo decir escribir la suma es y mandar a imprimir una variable, coma, la variable suma. Ahí está. Con eso estaría yo mandando a imprimir el valor, lo que valga la variable suma. Precedido de un mensaje que dice la suma es. Todos los mensajes deben ir entre comillas. ¿Vale? Bien. Bueno, todo esto pues se ve muy bonito en teoría, ¿va? Estas diapositivas se las voy a guardar, se las voy a subir al Moodle para que las tengan. Y vámonos a lo que nos truje. Vamos, voy a abrir mi PSI. Cuando ustedes instalen su PSI, ahorita les voy a decir lo que tienen que hacer. Esta es la pantalla de entrada del PSI. Cuando ustedes instalen su PSI, ya que lo hayan instalado, se van a tener que ir aquí a configurar. Y le van a decir opciones de lenguaje. Y van a seleccionar el que dice flexible, que es el que vamos a ocupar nosotros. Flexible. Le dan a aceptar. Y ya quedará configurado. Y bueno, fíjense. Aquí está la estructura de un algoritmo. Algoritmo sin título. Dice ahorita porque no tiene un nombre nuestro algoritmo, ¿verdad? Y fíjense, para que vean cómo funciona esto. Le voy a poner aquí escribir y el clásico que les decía yo, hola mundo. ¿No? Ahí está. Y entonces lo voy a ejecutar. ¿Cómo lo ejecuto? Me voy acá al botoncito verde que está aquí, que dice ejecutar, y ahí le doy clic. Y entonces ya aparece en este caso la ventana de ejecución que dice hola mundo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí, ve. Entonces, de esa manera mandamos a imprimir un mensaje. Pero vamos a hacer algo un poquito más Ok. robusto. ¿Sí? Vamos a hacer algo un poquito más robusto. A ver, déjenme, voy a abrir otro bloc de notas vacío aquí. Aquí está. Escribir un algoritmo que lea dos valores numéricos, calcule e imprima la suma de estos. ¿Sí? Y fíjense, vamos a hacerlo así. Fíjense. Primero que nada, vamos a definir las variables que necesitamos. ¿Qué variables necesitamos? ¿Sí? Pero vamos a dividirlas en variables de entrada, las variables de salida. De entrada me está diciendo que tengo que leer dos valores numéricos. Entonces voy a necesitar ahí dos variables, una para cada número. Le voy a poner valor 1 y valor 2 a mi variable. Y lo que tengo que calcular e imprimir es la suma. La suma va a ser una variable de salida. Es en donde voy a guardar el resultado de sumar valor 1 más valor 2. Entonces voy a tener una variable de salida que se va a llamar suma. ¿Sí? Y mi proceso va a estar dado por la sumatoria, que en este caso es valor 1 más valor 2, ¿no? Es lo que voy a sumar. Lo que me dé el usuario y guarde yo en valor 1, lo voy a sumar a lo que me dé el usuario y guarde yo en valor 2. Y eso lo voy a guardar en la variable de salida que se llama suma. Voy a decir suma igual a esto. Fíjense. Y ustedes debemos entender, y no debemos de perder de vista, que todo comienza con una entrada de datos. Bueno, todo va a comenzar primero con una declaración de variables. Primero tenemos que declarar las variables. Después vamos a poner lo que es la entrada de datos. Después vamos a procesar
los datos en base a lo que nos están pidiendo que hagamos con ellos y al final viene la salida de información. ¿Sí? Ese es un algoritmo del algoritmo. Primero tenemos que declarar las variables. Después tenemos que hacer el proceso de entrada de datos. Ya que tenemos esos datos, entonces los procesamos, ¿no? Procesamos esos datos. Ya que obtuvimos los resultados, entonces mandamos a imprimir la información que nos están solicitando. ¿Vale? Vamos a ver cómo es esto. Vamos a aplicarlo, fíjense. Suma. Sumatoria le vamos a poner. Sumatoria. Ahí está. Así se va a llamar mi algoritmo. Lo primero que dice que tenemos que hacer es declarar variables. Dijimos que se declaran con definir. Y dijimos que mi variable se va a llamar valor 1, coma, valor 2, coma, y suma. Y todas las voy a poner como entero. Ahí está. Le digo que mis 3 variables van a ser de tipo entero. Ahora viene el proceso de entrada, fíjense. Lo que voy a hacer, viene lo que es la entrada de datos. Lo que tengo que hacer es decirle al usuario, oye, dame el valor, dame el primer valor y leerlo. Y después decirle, oye, dame el segundo valor y lo voy a leer, ese valor. Y eso lo voy a hacer con un escribir para que me imprima en pantalla el mensaje de ingrese el primer valor. ¿Bien? Y entonces voy a leer ese valor, le voy a decir leer valor 1, porque así se llama mi variable donde yo quiero guardar el primer valor. Después le voy a decir escribir ingrese el segundo valor. Yo voy a leer valor 2. ¿Sí? Porque es en donde yo quiero guardar el segundo valor. Después viene el proceso. En este caso el proceso es muy sencillo porque es una sumatoria. Tengo que sumar valor 1 más valor 2. Suma, le digo, va a ser igual a valor 1 más valor 2. Viene la salida. Voy a informarle cuánto vale la suma. Escribir el resultado de la suma es, coma, y mando a imprimir la variable de salida que es suma. Es la que tiene el resultado. ¿Sale? Entonces, primero declaramos las variables. Después solicitamos los datos que necesitamos para hacer el proceso. Lo pedimos, lo leemos, lo pedimos, lo leemos. Y después hacemos el proceso, la operación que nos están pidiendo que hagamos. Y al final, mandamos a imprimir los resultados. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo, miren, ahí está. Me dice, ingresa el primer valor. Ahí está ejecutando el escribir, este que está aquí. Ingresa el primer valor. Y abajo observen que se queda ahí como parpadeando el cursor, ¿verdad? Ese es el leer valor 1, que está esperando a que yo le dé el primer valor. En este caso le voy a dar el valor de 10. En el momento en que yo le dé Enter, en ese momento se va a guardar ese valor de 10 en la variable que se llama valor 1. ¡Pum! Y entonces ejecuta en automático, ingrese el segundo valor. Ya ejecutó este escribir que dice ingrese el segundo valor. Y el cursor se queda ahí parpadeando. ¿Por qué? Porque está el leer valor 2. Está esperando a que yo teclee el siguiente valor numérico para asignárselo a la variable que se llama valor 2. Si yo le doy un 15, en el momento en que yo le dé Enter, en ese momento va a asignar el valor de 15 a la variable que se llama valor 2. Le doy Enter y ya me imprime el resultado. Dice, el resultado de la suma es 25. ¿Qué significa? Significa que de manera interna y transparente para nosotros hizo el proceso, es decir, realizó la sumatoria de valor 1 más valor 2 y guardó el resultado en la variable suma. Y entonces, uno como ya lo tiene, el resultado dice escribir el resultado de la suma es y manda a imprimir el valor de suma. En este caso, suma vale 25 porque 10 más 15 son 25. Así es como funciona esto. ¿Preguntas, ingenieros?
Le quise seguir el paso, pero me quedé. Lo vuelvo a ejecutar y lo vuelvo a explicar. ¿Vale? Yo lo ejecuté y se quedó en ejecución iniciada y me quedé en ingresa el primer valor y ya hasta ahí sigue parpadeando. Tienes que darle el valor y dar enter. Tienes que escribir el valor y dar enter. Valor y le doy enter. Pero no escribes la palabra 2, das un número, ¿no? Porque lo que estamos leyendo son valores numéricos. Ah, le Ya. puedo poner el número que yo quiera. Número que tú quieras y das enter. A ver, espérame. Vamos a ponerle 8. Ya está y después me pone ingresa el valor otra vez. El segundo valor, le das el siguiente valor y das enter. Ya está. Ejecución finalizada. El resultado de la suma es 13. Ocupé 8 y 5. Ahí está. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sí? Órale. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, fíjense. Ah, estás usando PCI. Sí. Acá estamos. Vamos a hacer otro ejemplo. A un algoritmo que lea 5 números. Sí, vamos a ponerle 5 calificaciones. Imprima promedio. ¿Vale? E imprima el promedio. Entonces, fíjense, tenemos entrada, proceso y salida. Pregunto, ¿cuántas variables vamos a necesitar? Al menos de entrada. 5 de entrada. 5 de entrada, ¿verdad? Porque son 5 calificaciones. Calificación. Les voy a poner C1, C2, C3, C4 y C5. ¿Sí? Y de salida necesitaríamos una sola variable, ¿sí o no? Que es la donde vamos a guardar el resultado, que es el promedio. Esta va a ser mi variable de salida. ¿Sí? Y el proceso sería que el promedio va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculamos el promedio? La suma de Se todos los... suma todo y se divide. De 5 en este caso, ¿no? C1 Sí. más Más C2 más C3 más C3 más C4 más C5 y todo esto entre 5. Ese sería mi proceso. ¿Sí? Entonces estas serían mis variables de entrada y esta sería, promedio sería mi variable de salida y ese es el proceso que yo tengo que hacer para calcular lo que me están pidiendo, que es el promedio. Entonces, regresando acá a nuestro algoritmo, vamos a ponerle como nombre, le voy a poner calificaciones. Y entonces le voy a poner aquí, definir C1, C2, C3, C4, C5 como enteros. ¿Sí? Ahí está. También tengo que definir el promedio, pero el promedio lo voy a declarar como real. ¿Por qué? Porque puede llevar un promedio, puede ser que traiga punto decimal. Entonces no puede ser entero. ¿Sí? Teniendo esto, ahora viene lo que es la entrada de datos. ¿Sí? La entrada de datos. La entrada de datos es... tengo que pedir cada calificación. Entonces decimos escribir. Y le pido calificación 1. ¿Sí? Le pido la primera calificación y esa la voy a leer en C1. Y así me voy a ir, escribir. Calificación 2. Y la voy a leer en C2. Escribir. Calificación 3. Y esa le damos leer C3. Escribir. Calificación 4. Y le damos leer C4.
Finalmente, escribir. Calificación 5. Le damos leer C5. Ya tenemos la lectura de nuestras 5 calificaciones, que es lo primero que teníamos que hacer, leer las 5 calificaciones. Una vez que ya leímos las 5 calificaciones, viene lo que es la parte del proceso, ¿sí? Que tenemos que hacer el cálculo del promedio. Decimos promedio igual, y ponemos C1 más C2 más C3 más C4 más C5. Y todo esto lo vamos a dividir entre 5. Ya calculamos el promedio. Y ahora sí, viene la salida, que es donde vamos a imprimir el resultado. Le vamos a decir escribir el promedio de las calificaciones es, y mandamos a imprimir la variable del resultado, que es la variable promedio. Ahí está. Listo. Y ya tenemos nuestro algoritmo que lee 5 calificaciones, calcula el promedio e imprime dicho promedio. ¿Sí? Y ahora sí, lo voy a ejecutar. Ahí está. ¿Se ve ahí la ventana de ejecución? Sí. ¿Sí? Le voy a dar 100, 90, 80, 70 y 60. Y ya me dice que el promedio de las calificaciones es 80, ¿no? 100 más 90 nos da 190, 190 más 80 nos da 270, 270 y 70 son 340, 340 y 60 son 400, 400 entre 5 nos da 80. Ahí está. Está haciendo bien el cálculo de las calificaciones del promedio. ¿Sale? ¿Preguntas, ingenieros? No, hasta ahorita Pues ninguno. ahorita es súper fácil. Ninguna. No, ninguna. Alguien dijo algo, pero no, habló una mujer, pero no alcancé a escuchar qué fue lo que dijo. Dije que pues ahorita se ve súper fácil, falta cuando lo practique. Sí, 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 es como todo. ¿Sí? Bien, vamos a hacer otro ejercicio, otro ejemplo. Yo hago varios ejemplos porque, bueno, para que sirva de base, ¿no? Para esto, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Programa que lee una cantidad de horas y la convierte a segundos. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Sí? Entonces yo voy a leer horas y voy a calcular cuántos segundos hay en esas horas. Y me dice que son 5 horas, pues yo tendría que multiplicar 5 por 3600, ¿verdad? Para saber a cuántos segundos equivalen esas 5 horas. Entonces, la variable de entrada va a ser horas, ¿verdad? Esa sería mi variable de entrada porque es lo que tengo que leer. Mi variable de salida va a ser segundos, que es lo que tengo que calcular. Y el proceso pues es una regla de 3. Si una hora equivale a 13.600 segundos, por 5 horas, ¿a cuánto equivale? Pues 5 por 3.600. Entonces, aquí voy a tener que hacer que segundos va a ser igual a las horas que me den por 3.600. Ahí está. Entonces tenemos una variable de entrada, una variable de salida, y ese es nuestro proceso. ¿Sí? Aquí le vamos a poner al algoritmo, le vamos a poner convertir horas a segundos. ¿Sí? Y entonces
definimos nuestras variables. Definir horas, comas y segundos. Fíjense, segundos es una palabra reservada, por eso me lo pone en color, en el color azul, ¿ya vieron? Y como es una palabra reservada, no puedo ocuparla como nombre de variable porque es una palabra reservada. ¿Sí? Entonces le voy a poner sec, nada más así, sec de segundos. Como entero los voy a declarar. Y ahora sí, tenemos que hacer nuestro proceso de entrada. Tenemos que leer la variable que nos están diciendo, que es las horas, porque necesitamos conocer las horas para calcular los segundos. Entonces decimos escribir, dame la cantidad de horas. Leemos las horas. Leer horas. Es todo lo que necesitamos, leer las horas. ¿Sí? Y hacemos nuestro proceso. Es básicamente los segundos van a ser igual a las horas por 3600. Y ahora sí, viene la salida. Escribir cantidad de segundos es, y mandas a imprimir la variable sec, que es la variable que tiene el resultado. Y listo, ya terminamos. ¿Sí? Estamos leyendo las horas, las estamos convirtiendo a segundos y mandamos a imprimir el resultado. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Le voy a decir que son 5 horas. Ya me dice que son 18,000 segundos, ¿no? Y sí, 5 por 3600, 5 por 6 son 30. Ya le llevamos 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. Son 18,000 segundos. Preguntas, ingenieros. Ninguna. No, ninguno. Bien, bien, bien. Bueno. Les comento que en un momento dado, pues no sé, ¿qué otra materia llevan antes de esta? Ahorita en este módulo. Taller de ética. Ética. Taller de ética. ¿Quién les da taller de ética? El profe Justino. Ah, Justina. Ok. Sí. Bien, bien. Porque en un momento dado, probablemente los cite yo en el tecnológico, para que tengamos clase presencial. ¿Sí? Que me parecería que sería ya excelente. No sé si ustedes están de acuerdo. Obviamente previo aviso, ¿no? Para que tuviéramos la clase presencial, pudiéramos practicar ahí en la escuela y aclarar bien algunas dudas que puedan surgir. De hecho, ya la instrucción para escolarizado es que ya regresemos a clases presenciales escalonadas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. Un ejemplo más de estos básicos. ¿Sí? Un algoritmo que calcule el área y perímetro de un círculo. Área es igual a 3.1416 por radio. Y perímetro es igual a 3.1416 por radio 2. ¿Sí? Ahí está. Esas son las fórmulas.
¿Cuál sería nuestra variable de entrada? ¿Qué necesitaríamos leer? El radio. Radio, exactamente, esa sería mi variable de entrada. ¿Y mis variables de salida serían? El El área. área. El área y el perímetro. ¿Verdad? Y el proceso sería este que está aquí, ¿no? Sí. Aplicar las fórmulas que están aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a declarar radio, área y perímetro. Pregunto, ¿de qué tipo de dato creen ustedes que sea más conveniente ponerlo? Real. Real, ¿verdad? Porque puede llevar punto decimal. Estamos usando Entonces, punto de suma. ¿sí? Entonces vamos a ponerle circunferencia, le vamos a poner aquí. Algoritmo circunferencia. Y vamos a definir nuestras variables. Definir radio, coma, área, coma, perímetro, como real. ¿No? Y ahora sí, viene lo que es la entrada de datos. Y decimos escribir. Escribir. Dame el valor. Ay, malditas drogas. Escribir. Dame el valor del radio. Leemos. Leer radio. Ya tenemos la entrada. Ahora viene lo que sería el proceso. Y aquí en el proceso, pues es hacer los dos cálculos. Área va a ser igual a 3.1416 por radio. Bien. El perímetro va a ser igual a 3.1416 por radio por 2. Y entonces lo mandamos a imprimir, ¿no? Lo que sería nuestra salida. Escribir. El área es. Y mandamos a imprimir la variable área. Y decimos también escribir. Perímetro. Es. Y mandamos a imprimir la variable perímetro. Listo. Ya estuvo. ¿Sale? Y lo ejecutamos. Dame el valor del radio. Así que vale 10. Ya me dice el área es 314.16 y el perímetro es 62.832. Ahí está. ¿Vale? Preguntas. Profe, donde le pone el área es necesario poner, para el programa es necesario poner la coma antes de el área y perímetro, o es porque usted así lo maneja. La coma, esta coma. Sí. Es obligatorio ponerla. Si no la Ok. pone, si no Va a escribir área, ¿no? mira, lo que hace es inmediatamente te lo pone, ¿no? En rojo porque dice, estás mandando a imprimir una variable, pero no estás separando el mensaje de la variable. Ok. ¿Vale? Preguntas, señores. ¿No hay preguntas? No. Profe, ¿Dónde? oiga, No, una profe. pregunta. Es que, bueno, no es más o menos viene siendo lo mismo del tema, pero es que a mí no me da, bueno, no puedo descargar el programa este porque el Windows que tengo es escolarizado y no puedo descargar nada por otra plataforma que no sea en la o en la misma, ¿cómo se le llama? En la página oficial de Office, digo de Office de Windows.
La que tiene Windows. Pero, a ver, no entiendo. No entiendo. Es que, bueno, no tiene mucho que acabo de comprar y eso es lo que me manda a mí, me manda directamente a una, al- a la tienda de Windows. Pues lo que tienes que hacer es abrir tu navegador. Sí, Tienes o que abrir, sea, lo tienes hago, que- todo eso, pero me marca error y todo eso. pues no debería, ¿no? Porque se supone que tú como usuario de la computadora, tú puedes descargar lo que tú quieras, ¿sí? No debería de limitarte en ese sentido. No debería de limitarte en ese sentido, porque entonces imagínate, no vas a poder descargar Python, no vas a poder descargar nada si no está en la tienda de Windows, ¿no? Sí, y he tenido muchos problemas porque muchas cosas no me las agarro. Sí. Pues ahí lo que podemos hacer es que si estás trabajando con Teams en ese momento desde tu computadora, es decir, estás viendo esta videoconferencia desde tu computadora, que compartas tu pantalla y que veamos el proceso de instalación. ¿Ahorita o ya después? Como tú quieras. Pues, primero lo voy cargando y ya cuando ya esté en para poderlo yo abrir, ya para que lo vea o quieren ver todo el proceso. Pues sería bueno ver todo el proceso. Permítanme. ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla para que él pueda compartir pantalla, ¿sale? ¿Están viéndome en pantalla? Ajá. Sí, la vemos. Estoy cargando. Ahorita. Bueno, ahí lo que te está marcando es bueno, el antivirus. Yo les dije que por favor, cuando lo vayan a ejecutar, desactiven el antivirus, porque luego quiere decir que es un virus, y no es virus. No, nada más con que yo le dé cancelar, me lo. Dale acá en aceptar los términos, ¿no? Ujú. Ahora ya agarro. Ahí está. Y ahí vas a seleccionar, buscas aquí el que te dice flexible. Aquí en la lista que aparece ahí, busca el que dice flexible. De hecho, lo puedes escribir ahí arriba en el donde dice buscar, ahí puedes escribir flexible. Están en orden alfabético. Dale arriba, arriba, hacia arriba. Ahí escribe flexible. No dice buscar, escribe flexible.
flexible. Esa, flexible. Lo seleccionas, le das a aceptar. ¿Ya Ay, listo? ay, ay. Sí. Dejo de compartir pantalla. Ok. Bien. Bien. Todos esos ejercicios que estamos haciendo son ejercicios de lee, calcula, imprime. Lees, calculas e imprimes resultados. No tienen pierde porque son así, son ejercicios básicos. ¿Sí? Esos ejercicios básicos son estos ejercicios que están aquí. Ejercicios básicos. Son los primeros ejercicios que tendrían que hacer ustedes. Sería bueno, no sé cuántos de los que están ahorita aquí conectados se conectan desde su computadora. Yo, Yo. Yo también. Sería bueno, si tienes ordenador o computadora, que te conectes desde tu computadora con la finalidad de que podamos practicar, hacer ejercicios, compartas la pantalla y podamos en un momento dado ver cómo vas evolucionando. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos platicado el día de hoy? Ninguna, profe. Hasta ahorita ninguna. Bueno, quiero comentarles algo, fíjense, y quiero someterlo a votación, ¿no? La semana que viene me informaron que el sábado 20 de noviembre no hay clases, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría que tuviéramos la clase. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque este tema de fundamentos de programación, además de que es fundamental porque es algo a lo que nos dedicamos los ingenieros en sistemas, que es a desarrollar software, y eso lo hacemos a través de la programación, para que nos dé tiempo de abarcar lo más que podamos del temario, de resolver dudas, etcétera, y que, pues bueno, que ustedes se lleven una ganancia del curso, ¿no? Que realmente haya un aprendizaje con el curso. Mi intención es que brindarles que a pesar de que estamos trabajando a distancia, pues que tú tengas una experiencia de aprendizaje. No sé qué opinen los demás, ustedes. Sí, profe, sí. No, profe, no. Hablen, hablen. no, pues como quieran los demás. Por mí estoy de acuerdo. Igual, como quieran los demás. Estaría bien. ¿Sí? Para que programe yo la clase. Y independientemente de esto, bueno, les voy a completar el tutorial de la unidad 1, que nada más me faltaban por ahí unos temitas ahí de la unidad 1. ¿Sí? Y pues Sí. para que ustedes vayan avanzando también en lo que son las actividades de la unidad 1, ¿sale? Sin embargo, el día de hoy vamos a platicar así rápidamente un tema más. ¿Sí? Hasta ahorita, todos los ejemplos que hemos visto el día de hoy son ejemplos en donde leemos, calculamos e imprimimos. Lees, calculas, imprimes. Lees, calculas e imprimes. No hacemos otra cosa más que eso, ¿no? Leer, calcular e imprimir. ¿Sí o no? Entonces, además de eso, ¿qué pasaría si te dijeran, oye, yo quiero un algoritmo que lea la edad de una persona y nos diga si es mayor o menor de edad?
Ya no nada más es leer, calcular e imprimir. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que preguntar, ¿no? Para poder preguntar algo, para poder saber si es mayor o menor de edad. ¿Sí? Ya no nada más es leer, calcular e imprimir. Entonces, vamos a ocupar para ello una estructura que se llama sí, entonces, sí, no. Vamos a ocupar una estructura que se llama sí, entonces, sí, no. Fíjense cómo funciona esto. Después va acompañada de una condición. ¿Sí? Va acompañada de una condición. Entonces, aquí van a ir instrucciones. ¿Sí? Van a ir instrucciones y después va el si no. Y aquí van a ir otras instrucciones. Y termina con un fin sí. ¿Vale? ¿Qué significa? Significa si se cumple la condición. Si esta condición que yo pongo aquí es cierta, entonces realiza estas instrucciones. Si no, realiza estas otras instrucciones. Chequen, ¿eh? Si se cumple la condición, si esta condición que está aquí es verdadera, entonces que realice este primer bloque de instrucciones. En caso contrario, que ejecute el otro bloque de instrucciones. ¿Vale? Permítanme un segundo, por favor. Pues sí. Entonces, eso así es como funciona. Si se cumple la condición, entonces realiza este bloque de instrucciones. Si no se cumple, realiza este otro segundo bloque de instrucciones. ¿Vale? Y termina con un fin sí. Vamos a aplicarlo al problema que estábamos mencionando. Va un algoritmo que lea la edad de una persona, nos indique es mayor o menor de edad. Nuestra variable de entrada, pues va a ser la edad, esto que tenemos que leer. El proceso, ¿sí? Una persona es mayor de edad. Debe ser mayor a 18, ¿no? Ajá, exactamente. Si la edad es mayor o igual a 18, es mayor de edad. ¿Sí? Si la edad es menor de 18, entonces es menor de edad. ¿Sale? Y la salida, en este caso la salida no es un valor numérico, van a ser mensajes. Podemos decir que la persona es mayor de edad. O, según el caso, ¿no? Persona es menor de edad. Dependiendo de cuál de las dos condiciones se cumplan, ¿no? Si es mayor o igual a 18 o si es menor de 18. Entonces, vamos a programarlo acá en nuestro PSI. Vamos a crear, aquí creamos un nuevo ADS, le vamos a poner edades, ¿sí? Y declaramos la variable, definir edad como entero, ¿no? Y viene nuestra entrada de datos. Y su edad.
leemos la edad. Leer edad, ¿no? Y entonces viene nuestro proceso. En este caso, nuestro proceso tenemos que preguntar si el valor de la edad que nos están dando es mayor o igual a 18. Entonces ponemos si edad es mayor o igual a 18, entonces vamos a decirle escribir. La persona es mayor de edad. Pero si no es cierto, si no se cumple esta condición de que es mayor o igual a 18, pues significa lo contrario, que es menor de 18. Entonces tendremos que decirle escribir. Persona es menor de edad. ¿Sí me explico? Si se cumple esta condición, si esta condición es verdadera, entonces escribe la persona es mayor de edad. Si no se cumple esta condición, entonces escribe la persona es menor de edad. ¿Sí? Ahí mismo tenemos el proceso y la salida así como que mezclados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es nuestra salida de datos. Esta es nuestra salida de información, es el resultado que nos están solicitando, pero ese resultado está en función de ¿qué? Está en función de si se cumple o no se cumple esta condición. Y lo voy a ejecutar. Aquí está. ¿Sí se ve ahí la ventana de ejecución? Sí. Sí. ¿Sí? Si le doy ahí 18, por ejemplo, me dice la persona es mayor de edad. Le voy a dar acá en reiniciar y le voy a decir que tiene 15. Y me dice la persona es menor de edad. ¿Sí? Significa que sí está funcionando, ¿no? Dependiendo del valor de la edad, cuando se cumple, si yo le doy aquí 30, entonces le asigna a edad 30 y viene pregunta, oye, ¿la edad que te dieron es mayor o igual a 18? Ah, sí es mayor o igual a 18, es 30. Ah, entonces escribir, la persona es mayor de edad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le doy un 17? Viene y pregunta, oye, ¿la edad es mayor o igual a 18? No, me dieron un 17, es menor de 18. Entonces, se va por el si no y dice, la persona es menor de edad. ¿Vale? Estas son estructuras de control de flujo. Van a controlar el flujo del programa dependiendo de condiciones en base al contexto del problema que queramos resolver. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, Profe, ¿cómo se pone mayor igual aquí? mayor igual. Pones mayor Sí. y después el signo de igual. Ah, Y ya gracias. el solito te lo va a poner como a él le gusta, porque si observan cómo lo puso acá, ¿ya vieron? El mayor igual. Él solito te lo corrige así. Vamos a hacer un ejemplo más. Algoritmo lea dos números e imprima el menor. ¿Sí? Va a leer dos números y va a imprimir el menor. ¿Sí? Fíjense. La entrada, pues son dos números, vamos a decir que es N1 y N2. Viene el proceso y viene la salida, ¿no? Que están así como que mezclados aquí. El proceso y salida le vamos a poner. Proceso y salida. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, si N1 es mayor que N2, ¿a quién voy a imprimir? La salida va a ser N1, ¿verdad? Pero si N2 es mayor que N1, la salida va a ser
perdón, es menor, ¿verdad? Si N1 es menor que N2, la salida es N1. Si N2 es menor que N1, la salida es N2. Y vamos a poner una tercera opción. Si N1 es igual que N2, pues le vamos a decir iguales. ¿Vale? Ese sería nuestro proceso y salida. Vamos a programarlo. Acá en este algoritmo. Menor número. Le vamos a poner. Y vamos a definir nuestras dos variables. Definir N1, N2 como entero. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer nuestro proceso de entrada. Le decimos escribir. Ingrese el primer número. Vamos a leer N1. Escribir. Ingrese el segundo número. Tenemos N2. Ya tenemos nuestra entrada de datos. Ahora vamos con el proceso salida. Proceso, salida, ¿no? Porque está así como que todo junto. ¿Sí? Y entonces aquí voy a preguntar primero, de hecho voy a preguntar primero, si N1 es igual que N2, entonces, iguales. Son iguales. Falta aquí una comilla. Y está. Son iguales. ¿Vale? No le voy a poner un sino. Aquí abajo voy a poner si N1 es menor que N2, entonces dividir el menor es y mandamos a imprimir N1. Me faltó aquí la coma. ¿Sí? Pero si no es cierto que N1 sea menor que N2, pues entonces significa que N2 es menor que N1. Entonces va a decir escribir menor es y mandamos a imprimir N2. Ahí está. Listo. Ya terminamos. ¿Sí? Solamente va a entrar a una opción. Si son iguales, pues entonces va a imprimir son iguales, pero ni uno no va a entrar acá porque N1 no es menor que N2. Pero, fíjense, podría agarrar y decir que el menor es N2 porque se iría por el si no. Les voy a enseñar algo. No se los quería yo enseñar ahorita, pero les voy a enseñar algo, fíjense. Voy a poner aquí un si no. Si no, y aquí voy a meter, aquí adentro voy a meter este sí con su si no. Este tiene su propio fin sí. Y acá voy a poner el otro fin sí. Ahí está. Fíjense cómo funciona. Si N1 es igual a N2, me va a decir, son iguales. Pero si no, entonces viene y pregunta, si N1 es menor que N2, entonces el menor es N1. Si no, entonces el menor es N2. Estoy poniendo dentro de este signo otro sí. Y observen que cada uno tiene su propio fin sí. ¿Sí? Este pertenece a este y este pertenece a este otro. ¿Sale? Si no se cumple la condición de que son iguales, se va por el sí no. Y pregunta, oye, ¿N1 es menor que N2? Ah, sí, entonces imprime N1. No es cierto, N1 no es menor que N2, entonces va a imprimir N2. Pero si son iguales, ya no entraría aquí al si no y no preguntaría si N1 es menor que N2. Solamente me va a decir, ¿sabes qué? Son iguales. Vamos a probarlo, fíjense. Le damos 10 y 10. Me dice, son iguales. Ya ignoró toda la parte de abajo, ya no la va a hacer. Solamente entró ahí y lo que está abajo en el signo
ya lo ignoró. ¿Sí? Si yo le digo 10 y 7, me dice el menor es 7, ¿no? Que es N2. ¿Sale? Si yo le digo 6, 5 y 10, me dice el menor es 5, que es N1. ¿No los hice bolas? Díganme si ya me hicieron daño las pastillas para mi diabetes. No, profe, sí se entendió. ¿Sí se entendió seguro? Los demás Sí. preguntan. Sí, profe, No me sí. dejen, no me dejen como si estuviéramos en sesión espiritista. Yo sé que el día de hoy ya ha sido mucha información la que les he dado, ¿no? Sin embargo, aquí el chiste es que tú comiences a practicar para que vayan precisamente surgiendo las dudas, y yo pueda apoyarte en resolver esas dudas. Tú me puedes preguntar por WhatsApp, por Facebook, por correo electrónico, ¿sí? Como tú quieras contactarme, me puedes contactar para resolver las dudas. A veces tardo un poquito en contestar porque, pues doy clases a todos los semestres, prácticamente le doy clases a todos los semestres, ¿sí? Aparte tengo residentes, tengo alumnos de servicio social y yo soy el que administro la plataforma Moodle. Entonces estoy un poquito saturado de trabajo, ¿sí? Sin embargo, sí contesto todos los mensajes que me envíen, de dudas, yo los contesto, ¿vale? Entonces, mi sugerencia es que comiencen haciendo los ejercicios básicos que están aquí en el módulo, ¿vale? Estos ejercicios básicos que están aquí en el módulo. Y ya después, la semana que viene, nos pasamos a hacer los de sí entonces, y todavía falta ver una estructura que se llama según, y explicamos la parte de ciclos. Pero primero, Profe, quiero que hagan los ejercicios básicos. ¿Cómo ven? esa va a ser solamente la tarea de, ¿para qué día nos las pone? ¿Para el viernes? ¿El último día? Pues tienen hasta el sábado, pero lo que yo les sugiero es que traten de hacer lo más que puedan para que así si tienen dudas, pues podamos aclarar las dudas, ¿no? Pero por ahora la única tarea que nos deja es hacer todos los algoritmos, Ajá, están o sea, estas los tareas, ejercicios básicos. mira, están estas tareas que están acá arriba, que son las del mapa conceptual, lo de la línea de tiempo y el cuestionario. Esas no. Esas las pueden hacer, pero la que más me interesa que esté de aquí al sábado es la de los ejercicios básicos. Ah, ¿Vale? ok. Las otras las podemos Sí. dejar para después. Eso es teoría, es la parte teórica, ¿sí? Pero la que Ah, sí me interesa es esto, es la parte de los ejercicios básicos. ¿Vale? Profe, en el programa se pueden ir guardando los ejercicios que vamos haciendo. Sí, de hecho, yo aquí no los he guardado, pero hasta eso los voy a guardar y se los voy a poner los voy a poner en mi OneDrive y les voy a compartir la carpeta de mi OneDrive en donde están todos esos algoritmos que vayamos haciendo aquí en clase, ¿vale? Para que los tengan ustedes como referencia, Ok. ¿sí? Sí. Entonces, miren, para guardarlos, por ejemplo, me voy a ir aquí al primero, a este que está aquí, y le voy a dar guardar. Entonces ya me va a pedir aquí el nombre, ¿sí? Pero como yo no quiero guardarlo aquí, yo quiero que lo guarde acá en mi OneDrive, me voy a crear una nueva carpeta que le voy a poner algoritmos, ¿no? Porque también les doy a escolarizado. Y entonces aquí, por ejemplo, este que está aquí, que se llama sumatoria, ¿no? Y así voy guardando este que se llama calificaciones.
este que se llama convertir horas a segundos, este que se llama circunferencia, esto que se llama edades, y este último que se llama menor número. ¿Sí? Ya está. Y de una vez, a ver, voy a irme acá a mi OneDrive, algoritmo sabatino, le vamos a darle ahorita compartir. Generamos de una vez el vínculo y se los voy a poner en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está programación. ¿Sí? Ahí les estoy compartiendo los algoritmos que hicimos el día de hoy para que les sirva a ustedes de base para hacer los ejercicios también. Voy a subir, como no tienen cuenta de todavía sus correos institucionales, voy a subir este video del día de hoy, lo voy a subir a mi canal de YouTube y les comparto el enlace para que puedan verlo. ¿Sale? Sí. Ok. Sí. Todas las clases que yo doy, que he dado en línea así, todas quedan grabadas. De hecho, quedan grabadas aquí en el Teams. Y es que yo pensé que ya ustedes ya tenían su correo institucional, ¿sí? Sin embargo, bueno, no sé qué habrá pasado por ahí, pero yo voy a ver que les den ya sus correos institucionales, ¿sí? Porque con el correo institucional ustedes pueden abrir sesión en Teams y les va a aparecer la materia ya creada. Y te van a tener acceso, por ejemplo, a las diapositivas que hicimos el día de hoy. Y todos los videos, ahorita que yo termine esta sesión, crea aquí en la sección de archivos, crea una carpeta que se llama Recordings. Y en esa carpeta quedan grabados todas las videoconferencias que doy. Por ejemplo, fíjense aquí, les voy a poner aquí la de, por ejemplo, estos fundamentos de programación de escolarizado que tengo aquí. Aquí en archivos, aquí está, recordings. Y aquí están todas las clases que he dado, incluso las asesorías y los repasos que he dado, quedan aquí grabados. Del mismo modo, lo comento, si quieren tener sesiones, alguna sesión de asesoría entre semana de manera virtual, nos podemos poner de acuerdo y yo les puedo dar la asesoría de manera virtual para repasar algún tema, para esclarecer alguna duda, lo que ustedes necesiten en ese sentido, me comentan y lo podemos ver. ¿Sale? Sí. Aquí les digo, lo importante es que, pues bueno, que tú aprendas y que tú te lleves una ganancia del curso, ¿no? Y sobre todo, bueno, si estás estudiando esto, pues es que tengas una buena experiencia de aprendizaje para que puedas seguir adelante. ¿Preguntas, ingenieros? Por el momento. Ninguna, pero Ninguna. Bien. Vientos. Entonces, el siguiente sábado, el viernes, bueno, entre semana nos estamos poniendo de acuerdo en el horario para la clase del siguiente sábado, ¿sí? Vamos a tener nosotros un sábado más de clases en comparación de los otros grupos, pero pues bueno, que nos sirva para seguir avanzando. ¿Sale? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Y traten de ir haciendo, por favor, entonces los ejercicios básicos y cualquier duda que tengan, por favor, me la pueden preguntar. ¿Vale? Sí, bro. Dale, chicos. Entonces aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Espero pronto poderlos conocer en persona. Y pues bueno, que sigamos con nuestro curso. ¿Vale? Les agradezco mucho que hayan entrado. Cuídense mucho, estamos pendientes.
Gracias. Igualmente. Cuídense. Excelente fin de semana. Gracias. Bye. Igualmente. Bye. Adiós. Bye.